Desde En Comú Podem compartimos plenamente el diagnóstico que se ha hecho ahora aquí. Estamos viendo en realidad un proceso de gangrena democrática, un proceso por el cual sabemos que un presidente del Gobierno tiene que testificar en un juicio por corrupción, un proceso por el cual hemos sabido y sabemos que hay sombras de duda más que razonables sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, un proceso por el cual sabemos además que hay ministros que intercambian mensajes con personas inculpadas, un proceso que es absolutamente inaguantable e inaceptable y que tiene el peligro de acabar con todos los principios democráticos y éticos de nuestra sociedad. Esto no se termina solo, no se hace limpieza, no se inicia una regeneración de esta situación solo con comparecencias, solo con petición de más comparecencias en una comisión de investigación que aún no está ni constituida, sino que se soluciona a partir de una constatación clara y básica. El Partido Popular no tiene la mayoría de la Cámara. El Gobierno del Partido Popular se sostiene sin una mayoría. En todo caso, se sostiene con una mayoría que le dan, pero que no es suya. Y, por tanto, es esa mayoría de la Cámara quien tiene que hacer algo que el Partido Popular no va a hacer. Lo que tocaría ahora es que el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, hiciera una cuestión de confianza. Porque es evidente que no tiene la confianza social, pero parece que no es evidente que no tiene la confianza parlamentaria. Como esa cuestión de confianza del Partido Popular creemos que no lo va a hacer, entendemos que tenemos que empezar a trabajar en una medida absolutamente democrática para acabar con la gangrena e iniciar la regeneración política. Y esa medida, la que nos da democráticamente, es la moción de censura que empezaremos a trabajar. En ese sentido, también, como en Comú Podem, hemos interlocutado brevemente para explicar esta iniciativa del Grupo Confederal, esta iniciativa conjunta, hemos interlocutado con los máximos líderes de las fuerzas políticas catalanas y nos hemos emplazado conjuntamente a seguir hablando en los próximos días sobre cómo podemos llevar a cabo estas medidas para acabar con el problema de la corrupción en el Gobierno de España. Gracias.